privilegio poder estar delante de ti, Señor, y poder glorificarte, poder exaltarte, poder bendecirte, Señor, con nuestra vida. Realmente es un privilegio poder disfrutar de el acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia y ahí contemplar la hermosura de tu santidad. Qué privilegio, Señor. Indignos somos, pero a la vez revestidos de gracia y misericordia. Y ante tu misericordia y gracia, ¿qué podemos hacer? No rechazarla, sino disfrutarla, Señor. Gracias. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a la meditación de la palabra. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Hace 8 días estuvimos abarcando los versos 4 al 11, ¿no? Al 10, perdón. 4 al 10, hablando acerca de cómo hay un contraste en el mundo entre aquellos que tropiezan en la palabra, ¿sí?, siendo desobedientes, y como dice el versículo 8, a lo cual también fueron destinados, y ese contraste entre ellos y nosotros, ¿verdad? Que mientras ellos tropiezan en la palabra, ¿verdad?, ¿cierto?, a lo cual fueron destinados, en contraste a ellos, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que ese contraste fue el que estuvimos viendo. Hoy vamos a observar, mis hermanos, lo que es el versículo 11 hasta el versículo 25, que es un texto o versos que ya estuvimos leyendo particularmente, ¿no? Y note cómo inicia el versículo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿verdad? Y quiero llamar obviamente la atención, recordar un poco, esto lo he mencionado en algunas ocasiones, y es cómo el apóstol Pedro utiliza las dos palabras extranjeros y peregrinos, ¿no? Porque recuerde o tenga en cuenta esto, que ellos literalmente están siendo eso, ¿no? Extranjeros y ¿qué? Y peregrinos, literalmente. Literalmente ellos fueron sacados de sus tierras, perdieron sus casas, por lo tanto, perdieron sus trabajos, ya no están en el lugar donde están porque el pueblo judío los atosiga por causa del cristianismo. Y no solamente son extranjeros, sino que su comportamiento es más de peregrinos, porque no es que llegan a un lugar y se radican en ese lugar, sino que, ¿qué pasa? Que van pasando de lugar en lugar, ¿verdad? Van pasando de casa en casa, y eso hace que ellos sean, ¿qué? Peregrinos. No es como el venezolano que salió de su tierra, llegó a Colombia o a Perú o a Ecuador, qué sé yo, y se quedó ahí y ya. Él es un extranjero, pero él no es un peregrino. Pero si de pronto, cuando alguien va de camino, por ejemplo, alguien que hiciera una labor misionera y se va a otro país, ¿verdad?, o a otro departamento, y está contando, obviamente, con una carta eclesiástica, y está contando con el hospedaje de los hermanos, y donde va llegando, va haciendo hermanos, va colaborando, iglesia que va llegando, va ayudando, ¿sí? Va haciendo bendición de hermanos, pero va llegando a ciertos lugares. Él es un peregrino, porque él no solamente es extranjero, sino que va de lugar en lugar. Y eso es lo que, note cómo el apóstol Pedro utiliza la realidad de ellos para referirse a una también realidad espiritual. Nosotros también somos extranjeros y peregrinos en el hecho de que,
como dice Pablo, esta no es nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros acá estamos de paso. ¿Cuál es el asunto? Note lo que dice la Escritura. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sabe que aunque somos extranjeros y aunque somos peregrinos, a veces el comportamiento nuestro es más como si fuéramos de acá? Nos aferramos tanto a esta vida. ¿Se acuerda esa? Hemos hablado de que es no es un video montado, que hemos hablado de las viejitas o las ancianitas que están cantando. Es que es un canto pentecostal, dice que pedimos que nos vengas a llevar, ¿sí? Pero una ancianita grita, o sea, con el micrófono dice, pero no todavía, Señor. O sea, están cantando y desean que solamente pedimos que nos venga a llevar. Y es lamentable porque uno dice, esa mujer anciana y todo, demostró que algo la aferra a esta vida, ¿sí? Y a veces el asunto dice, bueno, ¿contra qué estás batallando que te aferra a esta vida? No, que quiero ver crecer a mis hijos. No, es que quiero ver crecer a mis nietos. No, es que quiero ver convertidos a mis familiares, que hasta que no los vea convertidos no voy a descansar. O es que quiero ver graduándose a mis hijos, no sé, o quiero entregarlo en el altar, cosas así por el estilo. Que uno dice, bueno, ojo, porque de alguna manera eso no puede ser mejor, ¿sí?, que la gloria eterna. Pero por otro lado, el asunto puede ser peor, porque el asunto simplemente puede ser, es que quiero cumplir sueños aquí en este mundo, quiero conocer tal lugar, quiero tener mi casa primero, quiero tener un vehículo porque no quiero tener un carro, quiero disfrutar quiero saber qué se siente tener un carro y carro nuevo, ¿sí? Y permítame decirle que uno puede creer que esto es muy exagerado, que eso es una hipérbole, pero no. Hay creyentes que piensan de esa manera, que exageran. No, esto no es exagerado. Hay gente que uno pudiese preguntarse o uno mismo evaluarse cuál es el comportamiento. Ahora, tal vez hay gente que si uno le dice, hey, públicamente, ¿tú qué deseas? ¿Seguir en este mundo 10 años más o estar en la presencia del Señor hoy mismo? Y tal vez por pena decir, no, yo quiero estar en la presencia del Señor. Ahora, la pregunta sería, ¿tu comportamiento de vida, tu testimonio de vida es de un extranjero y peregrino o es de un habitante de este mundo? Porque Cristo dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de él. La pregunta es, ¿pensamos como realmente que no somos de este mundo o pensamos como este mundo? ¿Hablamos como que realmente no somos de este mundo o nuestra forma de hablar pareciera que fuéramos de este mundo? Cuando compartimos con los demás, ¿realmente estamos marcando una distinción de extranjeros y peregrinos o realmente la gente no pudiese ver una distinción entre creyentes, entre ser un cristiano y ser usted? Es decir, en que la gente no puede percibir que usted sea diferente, sino que lo ve como una persona común y corriente. Y es ahí donde debemos evaluar nuestra vida. Cuando te ven, ¿qué ven? Ahora, como hemos dicho, esto es una batalla que Pedro no la llama Pedro no plantea un tema de solamente acciones, sino que Pedro plantea esto desde un comportamiento interno. Desde el versículo 1 del capítulo 2 está diciendo, desechen asuntos que tienen que ver con lo interno, ¿sí? Y los lleva a que deseen, ¿sí?, desde lo interno. Y por eso nota que ¿qué dice? Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué mencionamos? Todo pecado, todo acto pecaminoso, ¿dónde inicia? No en el acto pecaminoso. ¿Todo pecado dónde inició?
en el deseo de pecar. Y por eso la batalla no inicia, la batalla no es no hacer ese pecado. ¿La batalla cuál es? No desear hacer ese pecado. Porque si alguien cree que la batalla es no hacer ese pecado, pero ya la cometió aquí, pues perdió esa batalla. Y ahora lo que está haciendo es que procurando no empeorar las cosas. Eso es lo que está haciendo una persona que ya pecó y deseó en su mente, procurando no empeorar las cosas, procurando no acrecentar su pecado. Por eso la batalla es interna. Por eso esto es lo que plantea el hecho de que nosotros los creyentes, o en este caso los de línea reformada, creemos que hay una guerra espiritual, solo que muy distinta a lo que cree el pentecostal con su reprensión de demonios o con su alegato de demonios y todas esas vainas. ¿Sí? Muy distinta a lo que cree el carismático con su destrucción de maldiciones generacionales. Nosotros creemos que hay una guerra espiritual, pero es una batalla ¿contra quién? Contra nosotros mismos. Esa es nuestra guerra espiritual. Esta es la batalla de abstenerse de todo deseo carnal que está batallando contra nuestra alma. Y Pablo está acorde con esto. ¿Se acuerda que en Gálatas capítulo 5, Pablo qué dice? Que los deseos de la carne son ¿contra qué? Contra los deseos del Espíritu. Contra el deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es el fruto de Él, no de nosotros. Amor, gozo, paz, todo lo que implica mostrar el carácter de Cristo, nuestra carne quiere ir en contra de eso. Ahora, note lo que dice. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero note que antes de plantear un buen comportamiento, planteó ¿qué? Una buena intención, o una buena actitud, o un buen actuar desde mi deseo. En otras palabras, yo debo ser un buen creyente primero ante los ojos de Dios y luego ante los ojos del hombre. Y eso es lo que está diciendo acá. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Note que los gentiles son, aunque del ámbito, desde el contexto judío es el no judío, Pedro está utilizando el término gentil y Pablo también lo hace, no para referirse al no judío, sino en este caso para referirse a ¿quién? Al no creyente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como extranjeros y peregrinos? Primero, venzan la batalla interna. No pequen en su mente. Y segundo, tengan buen testimonio entre los gentiles. Tengan buen testimonio entre los no creyentes. ¿Por qué? Porque ellos murmuran de ustedes. Y para que en lo que murmuran de ustedes, como que son malas personas, porque ¿qué es un malhechor? Uno que hace mal, ¿sí? Malhechor, o sea, uno que hace mal. Malhechor no es simplemente el que robó o sino un malhechor es uno que actúa mal. Y note qué es lo que está planteando, para que aquellos que dicen, ¿y por qué pueden decir que son malhechores? ¿Se acuerda cuando en Hechos que el barco naufragó y lograron llegar a salvo? Y cuando van a hacer fuego, Pablo bajó unas ramas y dentro de las ramas que salió una serpiente y se le prendió a Pablo. ¿Qué dijeron los demás? No, este es tan malo que aunque se salvó del naufragio, la muerte lo persiguió. Mire, le cayó una serpiente. O sea, note el pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que piensa la sociedad cuando algo malo le pasa a otro? Karma. ¿Sí? ¿Cuántos utilizan la palabra karma? Espero que no, porque karma es un término hindú, ¿no? O sea, es el pensamiento hindú. ¿Karma qué es? Que el pensamiento hindú es que usted fue malo en su vida pasada y la está cobrando y la está pagando en esta vida. Eso es karma. Por eso espero usted no utilice, el karma. ¿Sí? Pues sería usted un pagano si usted utiliza ese término. Ahora, pero el mundo, ¿qué piensa? ¿Le pasó algo malo?
algo le están cobrando, algo Dios le está cobrando. O se cayó, justicia divina, ¿sí? Se asume eso, y por eso, ¿por qué podían pensar que ellos eran malhechores? Es que son extranjeros y peregrinos. O sea, ¿por qué no están en sus casas? ¿Por qué están andando de aquí para allá? O sea, el deseo a pecar, yo creo que siempre ha existido. Siempre. O sea, si no hubiera deseo a pecar, no hubiera lucha. Ajá, Y ahí es cuando hay la lucha. esa lucha. Entonces yo creo que ellos entienden, o sea, el deseo vendrá y siempre estará ahí, que es como la tentación latente. La idea es no caer en ella. O no, sí, o no actuar en ella, no llegar al pecho. No dejarse llevar por ese deseo, ¿sí? O sea, la batalla es, por eso dice, absténganse del deseo, ¿sí? De esos deseos que batallan contra el alma. Y creo que, por ejemplo, yo diría, retrocediendo un poco a esta parte, decía, ¿cuál es la tentación? La tentación es peca, ¿sí? En esto. La tentación es una oportunidad para pecar. Y la tentación es peca en esto, ¿sí? O sea, ya vino el llamado, peca. ¿Cuál es mi batalla? No seguir ese deseo. Porque si yo digo, oiga, sí, pero ¿cómo peco? Entonces, cuando yo ya empiezo a pensar, ¿cómo peco? Me dejé llevar por el deseo. Cuando yo empiezo a decir, bueno, pero entonces tendría que hacer esto, aquí, por acá, ya, te dejaste llevar y pecaste. Y es lo que dice Santiago, ¿no? Ya, cuando yo empiezo a buscar la forma en cómo puedo llevar ese pecado, ya pequé. Porque muchas veces, inclusive el mismo Señor ni siquiera es el precepto de tentación. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a batallar contra ese llamado de, mira, te coloqué la oportunidad, peca. Es donde tengo que empezar a rechazar esos deseos en mi vida. O sea, siempre somos naturaleza humana, es innato eso, es innato. Y por eso es una batalla. Por eso dice los deseos que batallan contra el alma. Entonces, regresando al punto, ¿verdad? De note lo que ellos tienen que hacer, mantener buena su manera de vivir. Es decir, porque es muy fácil que si alguien me empieza a tratar de malhechor, yo empezar a levantarme contra él. Y se acuerda que esto lo dijimos en el tema de por qué tienen que desechar malicia. ¿Y qué dijimos que era malicia? ¿Se acuerda? ¿Qué es malicia? Desearle el mal a alguien. O sea, no es sospechar de alguien, no, no es la malicia indígena. Malicia aquí en el texto es desearle malo a alguien, pero es desear, no decirle. O sea, recuerde que es malicia y maldecir. La malicia es desearle aquí algo malo a alguien. Maldecir es desearle con palabras el mal, ¿sí? Entonces, y por eso es muy fácil que dicen, mire, hay gente que lo murmuran de ustedes que son personas malas, porque no están en sus tierras, porque si ustedes no están en sus tierras, perdieron trabajo, perdieron casa y están deambulando aquí para allá es porque algo malo hicieron. O sea, uno no puede estar por la vida como que lo sacaron, algo malo hiciste. O sea, ese es el pensamiento del ser humano. Entonces dicen, y aún así, aunque ellos piensen de esa manera, ustedes siempre compórtense bien, actúen bien. ¿Sí? ¿Para qué? Dice acá, para que lo que murmuran terminen glorificando a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y este pasaje es un poco controversial porque algunos dicen, ¿qué es el día de la visitación? ¿A qué se refiere? O sea, para que en lo que murmuran a Dios, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, decía, algunos creen que el día de la visitación es cuando Cristo venga, ¿sí? Cuando Cristo venga y entonces dejen claro que aquellos contra los cuales tanto murmuraron, en realidad son creyentes, entonces esas personas terminen postradas dando gloria a Dios, no para salvación, sino gloria a Dios porque realmente Cristo vino a dejar en claro que todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos dijeron era falso, ¿sí? Entonces, esa murmuración, esa calumnia contra los hijos de Dios terminaría dando gloria al Señor porque fue incorrecta. Pero otros dicen que glorifiquen a Dios en el día de la visitación puede ser
que Pedro está haciendo referencia, y aquí es muy difícil, permítame decirle, llegar a un punto de cuál sería, ¿sí? Algunos dicen este segundo punto, que el día de la visitación es que cuando el Señor visite la vida de estas personas que los murmuran, cuando el Señor toque o los visite con su gracia salvadora, estas personas terminen glorificando a Dios, dándose cuenta que en realidad ellos no eran malhechores, sino simplemente perseguidos por causa del Evangelio. Y es muy complejo llegar a qué exactamente quería Pedro decir para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ¿sí? Puedo pensar que sea la segunda. ¿Por qué? Porque yo personalmente, y de seguro otros, puedo pensar que sea la segunda. Porque los apóstoles, cuando hablaban de la segunda venida de Cristo, no se ponían a usar como terminologías simbólicas, sino que ellos eran muy directos a hablar de la segunda venida del Señor o de la venida de Cristo, ¿sí? No usaban terminologías como la visitación, sino decían, entonces posiblemente se haga referencia a la segunda, el hecho de que, como si Pedro estuviese diciendo que si en caso tal el Señor visita sus vidas para salvación, ellos terminarían glorificando a Dios al darse cuenta que esos hermanos, tanto que los calumniaron, en realidad terminaron siendo pues personas bienaventuradas. ¿Y a quién le pasó eso? Por ejemplo, a Pablo. Pablo le pasó eso. Pablo perseguía a los cristianos creyendo que eran malos. O sea, para Pablo los cristianos eran malas personas y que él estaba glorificando a Dios. ¿Cuándo se dio cuenta de lo contrario? Cuando Cristo viene ante él, cuando Cristo, por decir así, lo visita, se le presenta y él se da cuenta que en realidad los buenos aquí no eran los perseguidores, sino los perseguidos. Y que los malos no eran los perseguidos, sino los perseguidores. Ahí se da cuenta. ¿Y qué termina haciendo Pablo? Glorificando a Dios. Entonces, por eso yo puedo pensar que sea la segunda, que podemos interpretar el texto de glorifiquen a Dios en el día de la visitación, se esté refiriendo Pedro a una posible, venida salvífica, ¿no?, sobre la vida de ellos, al considerar vuestras buenas obras. Ahora, por causa del Señor, entonces someteos, note, a toda institución humana, y esto de seguro debe ser muy fuerte para ellos, porque el rey no es que haga mucho en aquel entonces, pero dice, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo ellos harían bien ante su persecución? Haciendo el bien. De esa manera, pagando no mal por mal, ¿sí?, sino pagando bien por mal, harían callar la ignorancia de los hombres insensatos, es decir, de aquellos que tanto los calumniaron. Y note lo que dice, como libres, pero no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, ellos son libres, pero para servir al Señor. Y por eso, ¿qué tienen que hacer? Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, en este caso el de Roma, ¿sí? Y criados, dirigiéndose a los siervos, dice, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, ¿a quiénes está escribiendo? Posiblemente a personas o a creyentes que ya lograron estabilizarse en algún lugar en particular.
¿sí? Ellos estaban, tengan en cuenta que posiblemente al escuchar un grupo de personas esta carta, está refiriéndose a personas que ya están en algún lugar en particular, pero que posiblemente algunos de los que escuchen esta carta a la semana siguiente tengan que irse, porque ya cumplieron su estadía en algún lugar en particular. Pero puede ser que otros ya consiguieron un trabajo de siervos, por eso dice criados, es decir, de trabajadores. Y él le dice, bueno, a ustedes los que ya consiguieron trabajo, sujetaos con todo respeto a vuestros amos. Y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esto es un llamado a aquellos que se consideran espíritus indomables, ¿no? Yo trabajo, pero yo no me la dejo montar de nadie. A mí apenas el jefe me grita, yo también le grito y cojo el delantal y se lo tiro ahí y digo, a mí no me va a gritar, a mí no me... Porque hay gente así. Hay gente que se cree cristianos, espíritus indomables, que nadie puede de pronto levantarles una voz o hacerles un llamado de atención porque inmediatamente ya se alborota. Y no estoy hablando de que entonces nos tenemos que dejar humillar. No, tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Es decir, no siempre quien levante la voz, yo tengo que responder de la misma manera. Por eso la Biblia hace referencia al llamado ¿a qué? A no pagar mal por mal. No pago grito por grito. No pago mala mirada por mala mirada. ¿Ve? No pago manoteo por manoteo. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a mostrar siempre esa actitud correcta de creyentes. Dice, y note lo que dice, porque esto merece aprobación. O sea, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo ¿de qué manera? Injustamente. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, pues ahí por pecado lo abofetearon, ¿sí? Es como se lo merecía, por decir así. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. Y note ese ejemplo que pone Pedro. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Espera y verá. Cuando llega la gloria, mire, le voy a caer es con todo a usted. Eso no hacía el Señor. Y a veces algunos quieren traer las oraciones imprecatorias, ¿no? Sí, el vecino me la está haciendo, pero espera que yo voy a orar al Señor para que le caiga todo el peso de la justicia de Dios. Y pasó que vino un ventarrón, le hizo un daño y ahí está. Y voy a decirle, ¿sí ve? Por meterse conmigo. Eso le pasa y peor le va a ir. Y está aguantando hambre. Y pues que aguante más, porque ¿quién lo manda a meterse con los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo les decía que leyendo Éxodo encontraba que el tema de cuál era el trato con el enemigo. Decía, si tú llegas a ir por el camino y te das cuenta que el buey de tu enemigo o el que se considera tu enemigo se cayó en un hueco, ¿qué tienes que hacer? Sacarlo del hueco e írselo a entregar a tu enemigo. Eso es un golpe para el orgullo, para la naturaleza humana. Porque uno, ¿qué hace? Bien hecho. Ojalá le caiga el otro buey. Esa es la naturaleza humana. Pero no es el llamado del Señor. Y note a quién está colocando de ejemplo. O sea, Pedro no está diciendo, porque así aprendí a ser yo. Porque así hacía el Señor. Porque así mismo actuaba el Señor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero que ahora veis que vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Empezando por nosotros, pagamos mal por mal. ¿Sí? Alguien decía,
cuestionaba mucho que el pueblo haya elegido a Barrabás en vez de Cristo, hasta que me di cuenta que yo era Barrabás, aquel que tomó el lugar del otro fue el Señor, tomó mi lugar, mis amados hermanos, empezando por nosotros, que siempre hicimos lo malo y aún siendo creyentes, no pagamos de la manera correcta al Señor, y el Señor nos paga con misericordia. Y aún cuando tal vez vengan momentos de castigo o de consecuencias de nuestros pecados, aún así la misericordia del Señor sigue ¿qué? Presente en nuestras vidas. Damos gloria al Señor por ello. ¿Pregunta? Bien. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a hacernos en grupitos de 3 y vamos a compartir esas oraciones el día de hoy.